¿Qué tal? Mi nombre es Javier Graciano, soy de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y el día de hoy voy a explicar lo que sería el desarrollo de la práctica número 3, el Laboratorio de Electrónica 1, que en mi caso es llevado por el ingeniero Carlos Alberto Martínez García para la Brigada 208. Bueno, pues rápidamente nos pasamos a lo que es la práctica y en este caso vamos a desarrollar lo que es un circuito recortador. Este básicamente tiene la capacidad de poder limitar una señal de entrada por medio de un diodo sin tener que modificar el restante de la señal alterna. Por medio de la orientación del diodo vamos a poder identificar qué región de la señal de alterna se está recortando, ya sea la que está en la región positiva o la que está en la región negativa. Existen dos tipos de circuitos recortadores, los que son en serie y los que son en paralelo. En este caso vamos a analizar los que son en serie, que como su nombre los indica, es aquel que tiene el diodo y la carga en su función serie. Bueno, pues también lo otro que nos pide el instructivo sería desarrollar este circuito en un simulador para verificar cómo se comporta gráficamente el voltaje de salida de este diodo. Entonces nos pasamos aquí al multisim, donde ya está listo nuestro circuito. Y pues rápidamente lo que nos pide, lo que nos dice el instructivo es que este es un generador de funciones, el cual está inyectando una función senoidal al circuito a modo de voltaje de entrada. Y de este lado tenemos lo que es un potenciómetro de 1 kilo y un voltaje de directa con que tiene variación de menos 12 a 12 voltios. Y bueno, lo que se va a hacer es que vamos a trabajar con este voltaje de directa porque pues nuestro voltaje de alterna ya básicamente varía por sí solo. Entonces aquí vamos a estar modificando con ciertos valores y después se va a hacer pasar por el potenciómetro para poder fraccionar el monto de voltaje y poderlo hacer llegar aquí al cátodo del diodo, el cual va a analizar, ya teniendo llegando ambas señales a él, analizar cuál es la señal que tiene más peso, ya sea la que está entrando por su ánodo o la que está entrando por su cátodo, para poder definir cómo va a trabajar, ya sea como un circuito abierto o como un circuito cerrado. Y pues ya sabiendo eso, vamos a poder visualizar por medio del osciloscopio la gráfica del voltaje de salida, que en sí sería una señal recortada de la señal de entrada. Entonces, lo que nos pide por primera parte la práctica sería analizar lo que sucede a 3 voltios cuando estos ya han pasado por el potenciómetro. Entonces, esto quiere decir que en este caso, por ejemplo, tenemos 12 voltios, que es nuestro valor máximo del voltaje directo, y lo vamos a fraccionar al 25%, es decir, que solamente vamos a dejar pasar una cuarta parte del voltaje de directa. Entonces, aproximadamente vamos a estar teniendo 3 voltios. Entonces, esto lo checamos con un multímetro. Aquí tenemos las terminales y podemos ver que vamos a correr y efectivamente tenemos los 3 voltios. Entonces, ahora sí podemos analizar lo que sería nuestro simulador. Y este no es nuestro gráfico. Aquí está. Ok, aquí está nuestro gráfico. Está un poco desfasado. Lo vamos a colocar, lo vamos a sobreponer para poderlo analizar. En este caso podemos ver que tenemos gráficas, una de color rojo, que sería nuestro voltaje de entrada, y otra de color rosa, que sería nuestro voltaje de salida. Ok, ahora sí ocupo desfasarlos para analizar cada uno. Ok, entonces nuestro voltaje de salida, nuestro voltaje de entrada, perdón, podemos ver que tiene un voltaje pico de 4.96 voltios, aproximadamente 5 voltios. Esto se debe a que el instructivo nos pide que tengamos un voltaje pico pico de 10 voltios, es decir, que haya 5 positivos y 5 negativos para que en la diferencia podamos tener en total 10 voltios pico pico. Entonces, eso es para nuestra señal de entrada, y para nuestra señal de salida podemos analizar que en este caso se recortó a los 3.489 voltios. Es decir, que aproximadamente se quitó un valor de 1.5 voltios con respecto a la señal de entrada.
Aquí las podemos observar a las dos. Y pues bueno, eso es lo que sucede cuando tenemos 3 voltios de directa. Ahora lo que nos pide la práctica es analizar qué es lo que sucede cuando tenemos directamente aquí menos 12 voltios. Eso quiere decir que pues aproximadamente pues vamos a tener un voltaje de negativo de 3 voltios, supuestamente. Entonces lo podemos checar con el multímetro y efectivamente tenemos un voltaje negativo de 2.99 voltios, que pues redondeándolo sería un voltaje de menos 3 voltios. Entonces analizando este circuito podemos ver que en el osciloscopio tenemos esta gráfica. Nuevamente tenemos aquí lo que sería nuestra señal de entrada, que sigue teniendo un voltaje pico de 5 voltios. Perdón, ahí está, un voltaje de 4.96, aproximadamente 5. Y en este caso nuestra señal de voltaje de salida nos quedó por debajo del eje de las X. Esto se debe a que tenemos un voltaje negativo y esto es equivalente como si hubiéramos invertido las terminales de la fuente. Entonces, siempre que hagamos eso vamos a tener un resultado por debajo del eje 0, que en este caso se está recortando a menos 2.45 voltios, que pues también podríamos decir que relativamente está muy cerca de los 3 voltios, que son los que se estarían aplicando. Y pues bueno, finalmente lo que nos pide la práctica es analizar qué es lo que sucede cuando por parte del potenciómetro no hay voltaje, es decir, que no se estaría dejando pasar nada. En este caso lo vamos a ubicar en 0%. Entonces, pues al tener un 0% por parte del potenciómetro, quiere decir que nuestro voltaje directa nos va a dar un valor muy cercano al 0. Lo podemos checar con el multímetro y efectivamente tenemos 1.201 microvolt. Eso es decir que vamos a tener como 0.0001 voltios. Entonces sí es un valor muy cercano al 0. Entonces ahora procedemos a analizar nuestro osciloscopio y podemos visualizar estas señales. La roja sigue siendo nuestra señal alterna de entrada, que pues sigue teniendo su voltaje pico en 4.89 voltios. Lo podemos redondear a los 5 voltios. Y en este caso vamos a ubicar otra vez en fase nuestras señales. Nuestro voltaje de salida está casi rozando lo que sería nuestro eje horizontal, nuestro eje del acero. Entonces podríamos decir que en este caso se van a poder aplicar tanto tensiones negativas como positivas para este tipo de casos. Y pues bueno, aquí estaríamos colocando nuestras dos señales. Y eso sería todo lo que nos pide la práctica del momento. Y sería todo por mi parte. Espero que haya servido de gran ayuda y que cumpla con las expectativas del docente. Muchas gracias por la atención.